Mi hijo me dijo, eres una carga para nosotros. Vendió mi casa, pero no imaginó lo que haría después. El portazo todavía resonaba en mis oídos, y el eco de sus palabras me quemaba el pecho. Eres una carga para nosotros, papá. Me quedé sentado, con la vista fija en la pared vacía de lo que solía ser mi sala, mientras los últimos muebles eran cargados en una camioneta que no era mía. Pero lo que hice después, nadie lo vio venir. Me llamo Ernesto Valverde. Tengo 76 años, y aunque mi cuerpo ya no responde como antes, mi dignidad sigue de pie. Vivo con la memoria tatuada de cada risa de mi esposa, cada olor de los almuerzos en familia, cada paso que di dentro de la casa que construí con mis propias manos. Esa casa, la que mi hijo vendió como si fuera un mueble viejo. Antes de continuar, ya sabes, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me gusta saber hasta dónde llegan mis palabras. Te prometo una cosa, el final de esta historia te va a dejar sin aliento. Porque a veces, lo que parece el final, es apenas el comienzo. No siempre fue así. No siempre hubo este silencio entre nosotros. Recuerdo cuando mi hijo Andrés era apenas un niño flaco y risueño, con los dientes chuecos y las rodillas raspadas. Le enseñé a andar en bicicleta en la misma calle donde años después vería pasar a los compradores de mi casa. Nos reíamos con solo mirarnos. Cuando mi esposa murió, hace ya casi 20 años, él fue mi bastón emocional. Te voy a cuidar siempre, viejo, me prometió entre lágrimas mientras sosteníamos juntos la mano fría de su madre. Y yo le creí. ¿Cómo no hacerlo? Era mi hijo. Yo trabajé toda la vida en un taller mecánico. No ganaba mucho, pero nunca faltó un plato en la mesa. Construí nuestra casita ladrillo por ladrillo, ahorrando cada centavo, renunciando vacaciones, a ropa nueva, a lujos. Quería dejarles algo, un lugar seguro, un hogar. Cuando Andrés se casó, le ofrecí vivir con nosotros un tiempo. Su esposa, Clara, nunca fue muy afectuosa conmigo, pero yo no decía nada. Es joven, me repetía. Ya aprenderá. Y cuando nació mi nieto, Julián, mi corazón se agrandó. Volví a sentirme útil. Volví a reír. Pero con los años, mi cuerpo empezó a pasarme la factura. Las rodillas me dolían, la vista se nublaba y algunas veces me olvidaba dónde había dejado las llaves. Un día, me caí en la cocina. Fue leve, solo un golpe, pero suficiente para cambiarlo todo. Desde entonces, empecé a notar miradas distintas. Susurros, portazos. Clara me hablaba con voz seca, y Andrés evitaba mirarme a los ojos. El cariño se volvió incomodidad. La ayuda se volvió obligación. Yo sentía como mi presencia pesaba en la casa. Una tarde de otoño, con el aire denso y las hojas cayendo como lágrimas secas, me pidió que nos sentáramos a hablar. Lo vi nervioso, con los dedos entrelazados, como si estuviera a punto de confesar un crimen. Y lo hizo. Papá, no podemos más. La casa se va a vender. Ya está hecho el trato. Sentí como si me arrancaran el corazón con una pala. No preguntó, no pidió mi opinión, solo me avisó. Eres una carga para nosotros. No sé si dolió más la palabra o el hecho de que lo dijera con tanta naturalidad. Una carga, como si yo fuera una caja pesada en el maletero. Como si mis años de trabajo, mis desvelos, mis sacrificios, valieran menos que una hipoteca. Él vendió mi casa, la casa donde vi a su madre morir, donde le enseñé a caminar, donde pusimos el árbol de Navidad durante más de 30 años. La vendió, y me dijo que iba a llevarme a una residencia. ¿Un buen lugar? Papá, vas a estar bien cuidado. Como si fuera una mascota enferma. Pero lo que no sabía es que yo no estaba tan viejo como pensaba, y que aún me quedaban fuerzas para hacer algo que él jamás olvidaría. La mañana en que debían llevarme a la residencia amaneció nublada, como si el cielo también sintiera vergüenza de lo que estaba por suceder. No dormí la noche anterior. Me senté junto a la ventana, con una manta en las piernas, mirando las luces de la ciudad apagarse poco a poco con la llegada del amanecer. Y ahí, en ese silencio gris, tomé mi decisión. No iba a dejar que me enterraran en vida. Sabía que no tenía muchas fuerzas.
que mis rodillas ya no eran las mismas, que mi espalda crujía con cada paso. Pero también sabía algo más importante. Todavía tenía cabeza, memoria, coraje y algo que mi hijo había olvidado por completo: dignidad. Esperé a que todos salieran. Clara llevó a Julián a la escuela y Andrés fue a su trabajo como cada mañana. A mí debían recogerme a las 3 de la tarde. A esa hora, según ellos, ya tendría todo listo. Pero yo ya lo había preparado todo, a mi manera. Fui hasta el armario y saqué una pequeña maleta vieja, de esas que uno guarda por nostalgia. Metí dentro 2 camisas, un pantalón, algo de ropa interior y una foto. Solo una, la de mi esposa sonriendo en la cocina, con las manos llenas de harina. Me la llevé al pecho y cerré los ojos. «Guíame, mujer», le dije, «voy a necesitarte más que nunca». Tomé también lo poco que quedaba de mi pensión del mes, unos billetes arrugados que escondía entre los libros, y con pasos lentos, pero decididos, salí por la puerta trasera. No sabía exactamente a dónde ir, pero sí sabía de quién huía: de la lástima, de la humillación, de convertirme en un mueble viejo que estorba en la sala de alguien más. Anduve por varias calles. El mundo ya no era como antes. Los autos pasaban a toda velocidad. La gente no saludaba, y algunos me miraban como se mira a un mendigo. Sentí miedo, pero más que miedo, sentí vergüenza, no por estar en la calle, sino por haber sido tan ingenuo, por creer que el amor de un hijo era incondicional. A eso del mediodía, mis piernas comenzaron a flaquear. Me senté en una plaza, en un banco que parecía esperarme, y fue allí donde escuché la voz. «¿Don Ernesto?». Levanté la vista, sorprendido. Era Miriam, la hija de un viejo amigo del taller. Tenía ahora unos 40 y tantos, cabello recogido, lentes y una expresión de asombro y ternura. «¿Qué hace aquí? ¿Solo? ¿Está bien?». Mentí. Le dije que solo salía a caminar. Pero ella, como buena hija de mecánico, olió enseguida el aceite de una verdad escondida. «¿No quiere venir a casa un rato? Puedo prepararle un té caliente. Está haciendo frío». Acepté, no porque tuviera frío, sino porque por primera vez en días alguien me hablaba con respeto. Su casa era pequeña pero cálida. Fotos familiares en la pared, olor a sopa casera y una mesa con mantel de flores. Me senté y, antes de darme el primer sorbo de té, solté la verdad, toda, como si necesitara vomitar el veneno de tantos años de silencio. Le conté lo que había hecho mi hijo, cómo vendió mi casa sin preguntarme, cómo me trató como una carga, cómo me mandaban a una residencia como si yo fuera un viejo televisor que ya no enciende. Miriam me escuchó sin interrumpir. Solo al final, con los ojos húmedos, me dijo: «Usted no merece eso, don Ernesto. Nadie lo merece. Pero aún puede hacer algo». «¿Qué?», le pregunté, casi con resignación. «Pelear. Demostrarles que usted no es una carga, que aún tiene valor, que puede empezar de nuevo». La miré, incrédulo. ¿Empezar de nuevo? A mis 76 años. ¿De verdad eso era posible? Pero entonces ella me propuso algo que cambiaría el rumbo de todo. Mi padre me dejó su taller cuando falleció. Está cerrado desde hace tiempo. Si quiere, puede ir allá. ¿No a trabajar? Claro. Pero puede quedarse unos días. Es suyo también, en cierto modo. Usted lo ayudó a levantarlo desde cero. Esa noche dormí en una vieja camilla del taller, rodeado de llaves, herramientas, el olor a grasa vieja y recuerdos. Muchos recuerdos. Pero algo dentro de mí volvió a encenderse. La chispa. La misma chispa que tuve cuando era joven y no tenía nada, pero soñaba con todo. Al día siguiente, con ayuda de Miriam, puse en orden el lugar. Barrimos, limpiamos, abrimos las ventanas. Ella publicó en redes sociales una foto mía con el mensaje: «Don Ernesto, 76 años, está de vuelta. Sabe más de motores que Google. Si tu coche suena raro, él sabe lo que dice». No me lo vas a creer, pero esa foto se volvió viral. Gente empezó a llegar. No para que yo reparara autos, mis manos ya no podían, sino para escucharme, para pedirme consejos, para traerme café. Un hombre me pidió que le enseñara a su hijo cómo cambiar una llanta. Una mujer me abrazó diciendo: «Ojalá mi padre estuviera vivo para hablar con usted». Y yo volví a sentirme humano. No te voy a mentir, nunca imaginé que a mis 76 años iba a convertirme en una especie de figura pública de barrio. Cada día, más personas aparecían en el viejo taller. Algunos querían aprender a arreglar cosas, otros solo buscaban una charla.
Y yo, que hasta hacía poco era considerado una carga, ahora era una referencia, un punto de encuentro, un símbolo de algo que muchos habían olvidado, el valor de la experiencia. Miriam me ayudaba con todo. Ella manejaba el teléfono, contestaba los mensajes, publicaba fotos mías con frases que yo ni recordaba haber dicho. Un día me mostró una de esas publicaciones que decía: «Los hijos no heredan cosas, heredan ejemplos». Tenía más de 2000 me gusta. Me reí. «¿Eso lo dije yo?», le pregunté. Y ella, entre risas: «Claro, don Ernesto, usted habla y yo lo anoto todo». En el fondo del taller, habilitamos un pequeño espacio para que yo durmiera. Un catre sencillo, una mesita de luz y la foto de mi esposa sobre una repisa. Cada noche le hablaba, le contaba todo. Hoy vino un joven a pedirme que le enseñara a cambiar una bujía. ¿Te das cuenta? A mí, Ernesto Valverde, que hace un mes me iban a encerrar como a un perro viejo. Pero no todo era alegría. Andrés, mi hijo, seguía sin saber dónde estaba. Miriam me insistía en que debía hablar con él. Yo me resistía. En el fondo, todavía me dolía. Y más que eso, me avergonzaba. No de lo que hice, sino de tener que enfrentarlo con el corazón roto. Pero el destino, caprichoso como es, no iba a dejarme escapar tan fácilmente. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de muchachos cómo revisar el aceite de un auto viejo, Miriam entró al taller con el rostro pálido. «Don Ernesto, su hijo está aquí». Sentí un frío recorrerme la espalda. Me limpié las manos con un trapo, me acomodé el suéter y respiré hondo. Salí. Ahí estaba él, parado junto a Clara, con expresión tensa y los brazos cruzados. A su lado, Julián me miraba en silencio, con los ojos llenos de preguntas. «Papá», dijo Andrés, en voz baja, como si temiera despertar algo que llevaba años dormido. «¿Por qué te fuiste así?» «¿Por qué?», repetí, sin poder evitar el tono irónico. «¿De verdad me preguntas por qué? No queríamos hacerte daño. Solo queríamos lo mejor para ti». Esa frase me encendió. El «queríamos lo mejor para ti» que usan los que no escuchan, los que deciden por otros sin preguntarles si eso que consideran lo mejor es siquiera digno. ¿Y quién te dijo que lo mejor para mí era sacarme de mi casa? ¿Encerrarme? ¿Arrancarme de todo lo que construí? Andrés bajó la mirada. Clara permanecía callada, tiesa como una estatua. «Vendiste mi casa, Andrés, sin consultarme. Me llamaste carga. ¿Tienes idea de lo que eso hace en el corazón de un padre?» Julián dio un paso adelante. «Abuelo, yo no sabía nada. Mamá y papá dijeron que ibas a estar mejor en un lugar con otros viejitos. Pero esto no es como me lo contaron. Lo miré. Ese niño, mi nieto, era el único con los ojos limpios. Inocente, sin veneno en las palabras. ¿Sabes qué es esto, Julián?», le dije, señalando el taller. «Esto es lo que pasa cuando alguien cree que todavía puede hacer algo útil, que todavía sirve». Aquí, el abuelo volvió a ser persona, porque allá, donde me mandaban, me iban a enterrar en vida. Andrés se acercó, más humano que antes. «Papá, me equivoqué. Tenía miedo. No supe cómo manejar la situación. Te veías frágil, cansado. Pensé que era lo correcto». «Lo correcto», dije, «hubiera sido preguntarme qué quería. O al menos respetar lo que construí». Hubo un silencio largo, doloroso. Miriam miraba desde lejos, respetuosa. Clara no se atrevía a mirarme a los ojos. Y yo sentía una mezcla de rabia, alivio, tristeza y un extraño orgullo. Andrés extendió la mano. La tomé. «¿Puedo ayudarte aquí?», preguntó, con voz sincera. Lo pensé un momento. Luego miré al grupo de jóvenes que esperaba mi regreso junto al auto viejo. «Aquí nadie ayuda. Aquí todos aprenden. Si quieres quedarte, vas a tener que ensuciarte las manos como todos». Y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo sonreír. Ver a mi hijo con las manos manchadas de grasa, agachado junto al motor de un auto viejo, fue una imagen que no pensé volver a ver en mi vida. Andrés había pasado su juventud corriendo entre autos en mi taller, curioso, inquieto, haciéndome preguntas mientras yo trabajaba con paciencia. Pero después creció, estudió, se fue al mundo de las computadoras y los trajes. Nunca más volvió a tocar una llave inglesa. Hasta ahora. No era un mecánico, claro. Se notaba torpe, desconectado. Pero estaba ahí, y eso, para mí, ya era un milagro. Pasaron los días, y poco a poco, el taller se transformó en algo más que un espacio para reparar autos o dar consejos.
Se convirtió en una especie de escuela de vida. Jóvenes llegaban con sus dudas no solo sobre motores, sino sobre decisiones, frustraciones, miedos. Algunos traían problemas con sus padres, otros con ellos mismos. Y yo, que creía haberlo perdido todo, me encontraba ahí, sentado en mi banco de madera, con una taza de café caliente en la mano y un grupo de chicos y chicas escuchándome como si fuera un sabio de otro tiempo. La vida, muchachos, les dije una tarde, no es una recta, es una rueda. Gira. A veces estás arriba, a veces abajo. Pero si sabes mantener la calma, siempre vuelve a girar a tu favor. Esas palabras, según Miriam, se compartieron miles de veces en redes sociales. Yo ni entendía bien cómo funcionaba eso, pero cada vez que alguien me saludaba en la calle con una sonrisa y un gracias por sus palabras, don Ernesto, sentía algo que hacía tiempo no sentía: orgullo de estar vivo. Andrés venía todos los días. Al principio, callado. Se limitaba a ayudar, limpiar herramientas, observar. Pero luego empezó a hablar, a compartir también. Y en una de esas tardes, cuando ya el sol bajaba detrás de las chapas oxidadas del galpón, me confesó lo que llevaba años guardado. Papá, no fue solo el miedo a verte envejecer. Fue la culpa. Lo miré, sin entender del todo. ¿Culpa de qué? De haberte dejado solo. De no haber estado cuando mamá murió. De haber puesto mi vida por delante de la familia. Pensé que si tomaba decisiones por ti, si resolvía todo yo, tal vez compensaba algo. Pero lo único que hice fue arrebatarte tu voz. Sentí un nudo en la garganta. Andrés no lloraba fácilmente, pero sus ojos estaban húmedos. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y le dije: no necesitamos compensar el pasado, hijo. Solo no repitas los errores en el futuro. Y nunca más le digas carga a alguien que dio todo por ti. Él asintió en silencio. Pero la historia no termina ahí. Una semana después, recibí una carta, una notificación legal. Era del comprador de mi antigua casa, el nuevo dueño. Informaba que en 30 días comenzarían las obras de demolición. Iban a tirar todo abajo, borrar cada ladrillo que yo puse con mis propias manos. Iban a construir un edificio moderno. De lujo. Me temblaron las manos. Le mostré la carta a Miriam. Ella se quedó en silencio, pero en su rostro vi algo encenderse. ¿Y si no dejamos que pase? ¿Cómo? Podemos hacer algo. Un homenaje, una despedida, un acto, invitar a la gente del barrio, mostrarles lo que esa casa fue para ti. Tal vez no podamos salvarla, pero podemos asegurarnos de que no la borren en silencio. Yo no era hombre de actos ni de homenajes, pero ella tenía razón. No iba a dejar que desapareciera mi historia como si fuera un papel viejo. Durante los siguientes días, Miriam y Andrés organizaron todo. Llamaron a vecinos, a antiguos amigos, incluso a algunos periodistas locales. Pintaron un cartel grande, la casa que habló. El día del evento, me senté frente a mi antigua casa. Estaba vacía, claro, fría, pero aún podía oler la madera de la escalera, imaginar el sonido de la olla de mi esposa hirviendo en la cocina, el timbre viejo que ya no funcionaba, el zaguán donde Andrés dio sus primeros pasos. La gente llegó, mucha más de la que esperábamos. Algunos traían fotos, recuerdos, cartas. Una señora mayor se me acercó llorando. Usted me prestó dinero una vez, don Ernesto, sin conocerme bien. Gracias a eso pude operar a mi hijo. Nunca lo olvidé. Un joven con tatuajes dijo: mi papá me llevó una vez a su casa cuando yo era niño. Me enseñó a respetar a los mayores. Usted me dijo: nunca olvides de dónde vienes. Hoy trabajo y estudio gracias a esas palabras. Y así, uno tras otro, la casa fue contando su historia a través de nosotros. Al final del acto, tomé el micrófono, algo que no había hecho nunca. Esta casa fue más que ladrillos. Fue amor, fue esfuerzo, fue sacrificio. No puedo impedir que la tiren abajo, pero hoy me voy tranquilo, porque sé que su historia no morirá. Está en ustedes, en cada uno que pasó por aquí. Y mientras alguien la recuerde, esta casa seguirá viva. El aplauso fue largo, emocionado, no por mí, sino por todo lo que representaba. Andrés se acercó y me abrazó fuerte. Por primera vez en muchos años, lo sentí como aquel niño que me decía papá con ternura. Y pensé, quizás la vida no te devuelve lo que das, pero sí te da la oportunidad de reconstruirlo con otras manos. La casa fue demolida un martes por la mañana. No pude estar ahí, no por falta de valor,
sino porque decidí no quedarme a ver cómo caía el último techo bajo el que mi esposa cantaba mientras cocinaba. Preferí guardar intacta la imagen de la cortina ondeando con la brisa, el olor a pan tostado, las risas de mi hijo corriendo por el pasillo. Preferí recordar la vida, no la destrucción. Pero algo curioso sucedió ese mismo día. Mientras el bulldozer empujaba las paredes de mi historia, alguien publicó un vídeo del evento que hicimos en la casa. Una joven que asistió con su madre. Lo tituló La historia del abuelo que perdió su casa, pero recuperó su vida. En menos de 24 horas, ese vídeo explotó en Internet. Miles de comentarios, compartidos, mensajes de todo el país. Y entre ellos, una propuesta inesperada. Una fundación para personas mayores me escribió. Querían conocerme, contarme un proyecto. Fui con Miriam y Andrés a la reunión. Nos recibieron con calidez. Allí, entre café y carpetas, me ofrecieron algo que jamás hubiera imaginado. Dirigir un pequeño programa de mentoría para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Ellos ponían el espacio, los recursos. Yo, mi historia, mis manos, mis palabras. Queremos que sea usted mismo, don Ernesto, me dijeron. Que les enseñe no solo a arreglar motores, sino reparar el alma. Y no hay mejor maestro que alguien que supo reconstruirse desde los escombros. Volví al taller esa tarde sin decir una palabra. Me senté en mi banco. Miré las herramientas colgadas. La foto de mi esposa en la repisa. Y lloré. No de tristeza, no. Lloré de gratitud. Porque la vida, testaruda como es, me estaba regalando un nuevo propósito. Acepté, por supuesto. Empezamos con 10 chicos. Luego fueron 20. Después, ya perdí la cuenta. Algunos venían rotos. Con rabia, con abandono en la mirada. Pero bastaba que les diera una llave inglesa, que les contara una historia sobre la importancia de apretar bien los tornillos, de la vida y del auto, para que algo cambiara en ellos. Un muchacho, Rodrigo, me dijo una vez, «Don Ernesto, usted me enseñó a no rendirme. Yo pensaba que, como mi papá me abandonó, ya no valía la pena nada. Pero cuando lo escuché decir que aún tenía dignidad después de perder su casa, entendí que uno nunca está acabado». Cada una de esas frases, cada mano joven sucia de grasa, era un ladrillo más en la nueva casa que estaba construyendo. Una casa sin paredes, pero con cimientos firmes. Una casa hecha de vínculos, de respeto, de segundas oportunidades. Andrés se convirtió en mi aliado. Me ayudaba con la logística, con la organización. Se volvió parte del equipo. Empezó a entenderme de verdad. No solo como padre, sino como hombre. Una noche, mientras recogíamos las herramientas, se me acercó con una carpeta. «Papá, necesito mostrarte algo». La abrí. Dentro había planos, dibujos, papeles firmados. Leí con lentitud, tratando de entender cada palabra. «¿Qué es esto?» «Es el nuevo taller. Propio. Ya no vamos a depender del galpón viejo ni de favores. Compramos un terreno. Vamos a construir un centro comunitario. Con tu nombre». ¿Mi nombre? Sí. Se va a llamar Centro Don Ernesto. Será un lugar para que los mayores compartan su experiencia, para que los jóvenes aprendan oficios, para que nadie vuelva a sentirse una carga. Me quedé sin palabras. Apreté la carpeta contra el pecho y sentí como si el corazón me latiera con la fuerza de un hombre joven. «Gracias, hijo», le dije, con voz temblorosa. «No por el centro, por volver». Él me abrazó, fuerte, como cuando tenía 5 años y se le metía una astilla en el dedo y yo lo calmaba con un beso en la frente. Los meses siguientes fueron los más intensos de mi vida. Viajé por varias ciudades contando mi historia. Participé en programas de radio, di charlas en escuelas. No para hablar de mí, sino para hablar de nosotros. De los viejos, de los olvidados, de los que entregaron la vida y después son arrinconados como un mueble sin función. Y siempre terminaba mis charlas con la misma frase. Si estás escuchando esto y te sientes solo, no te rindas. No dejes que te definan por tu edad. El valor de tu historia no tiene fecha de vencimiento. El Centro Don Ernesto se inauguró con una fiesta hermosa. Hubo comida, música, vecinos, niños corriendo y adultos mayores contando anécdotas mientras enseñaban a tejer, a soldar, a cocinar. Se respiraba vida, comunidad, orgullo. Y yo me senté en una esquina, con mi bastón al lado, mirando todo en silencio. No necesitaba decir nada, porque ese momento hablaba por mí. Había perdido mi casa, pero había ganado un hogar en el corazón de mucha gente.
Y entendí, por fin, que a veces los hijos fallan, pero también pueden aprender y reparar, y que uno puede comenzar de nuevo incluso cuando todos ya te habían dado por terminado. Comenta desde qué ciudad me estás escuchando. Suscríbete al canal y dale like para que esta historia llegue a más corazones.